Ya empezó a grabar. Entonces busquemos esto. Revisión 3 adaptada para Colombia, SIU. O SIU Revisión 3 adaptada para Colombia. Y tengan a la mano también el formulario del DANE, el de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el documento. Profe, una pregunta, ¿eso en qué sección está de la plataforma? No, búsquenlo en Google, no, Ok, no está vale. en la plataforma. Andrea. Paula no se ha conectado. María, buenos días. Daniel, buenos días también. Manuel está conectado también. Me faltan Andrés y Santiago. Profe, ¿qué era lo que había a buscar? Qué pena. ¿Código sí o qué? Código SIU Revisión 3 adaptada para Colombia. Bueno, ya voy a iniciar, solo me faltan 3 personas y me preocupa que Santiago y Andrés casi no se conectan, ¿sí? Y no creo que ellos no tengan internet. Creo que siempre es como por lo de la conectividad donde ellos viven. Bueno, retomando, bueno, antes de ver antes de ver el manual y lo que venimos trabajando, quería compartirles como el resumen de actividades que tenemos hasta la fecha. Hasta la fecha tenemos 4 actividades y falta una quinta y con eso cerraríamos las actividades de este corte. Tenemos la actividad de IDH que ya está calificada y que ustedes fue lo primero que hicieron. Tenemos una segunda actividad que tiene 2 partes que no he calificado, que es el avance del trabajo de pobreza y ya la actividad como tal, que tenía las 3 formas de medición de pobreza. Esa actividad fue en grupo y la de IDH también. Tenemos una actividad individual que aún no se ha cerrado el plazo, que es para el miércoles 22 de abril, que es a través de articulación con la investigación, ustedes van a hacer una revisión de 2 artículos de una revista que hay sobre pobreza multidimensional. Hay una red mundial de pobreza multidimensional,
Ahí está toda la explicación de la metodología y es muy interesante porque tiene una revista que se llama Dimension y en esa revista hay sistematización de experiencias a partir de esa medición de la pobreza. Hay varias publicaciones de la revista, entonces ahí yo les pedí que seleccionaran 2 artículos y sobre eso hacer una reseña. En la caja de herramientas tienen algunos ejemplos de cómo hacer una reseña y también ahí yo les doy como unas pautas generales. ¿Qué es hacer una reseña? Es sintetizar lo que yo encuentro en el artículo y aparte dar como mi postura frente a ese artículo. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que es de Juan Manuel Santos. Él hace una evaluación de la medición de la pobreza en Colombia a partir de ese indicador y plantea que se han dado avances y dicen que se han dado avances. Entonces, ¿qué tendríamos del artículo? Revisar cuál es el objetivo, qué problema identificó el autor para desarrollar ese artículo, qué metodología usó y lo más importante, qué resultados encontró. ¿Sí? Entonces, la idea es que hagan como una revisión de esos 2 artículos y al final, pues, den su postura frente a esos 2 artículos. Esa es como la tercera actividad. La cuarta actividad es el avance del proyecto integrador, que está para el viernes. Esa nota también es grupal, ¿sí? El avance que es, ustedes hicieron en el primer avance una revisión de indicadores de demografía. Solamente hicieron los gráficos o las tablas de los indicadores, ¿sí? Pero faltaba como el análisis. Yo sobre el primer avance les hice unas recomendaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver en este avance? Ya esas tablas, esas gráficas deben tener las correcciones que se les pidieron en el primer avance y una explicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo alimento yo esa explicación? Revisando los planes de desarrollo del departamento, a ver qué se habla al respecto, mirar si hay algún informe, algún estudio para el departamento. A veces las universidades, los investigadores hacen análisis sobre una región, ¿sí?, que les pueden servir de referencia. Por ejemplo, si yo encuentro que la mortalidad es mayor en el departamento que tomé y un departamento como Arauca, yo sé que Arauca ha tenido problemas de conflicto por ser una zona que tiene explotación de recursos mineroenergéticos. Entonces, seguramente hay algún estudio de alguna organización como Departamento Nacional de Planeación, de alguna institución educativa que hable al respecto. Entonces yo digo, la tasa de mortalidad como muestra la figura 1 es mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Lo cual se explica según Parra en el año 2008 por esto y estos motivos, ¿sí? Siempre que vayamos a hacer esa explicación, debemos citar el autor que tuvimos de referencia. Siempre que vayamos a hacer una explicación, hay que referenciar la figura o la tabla que tengamos de referencia. Porque cuando yo hago una gráfica, una tabla en un artículo, en un escrito, la idea es que me sirva de apoyo para el análisis. Para eso es que sirven las gráficas. Entonces no voy a recitar toda la información, sino lo más relevante de la gráfica. Y siempre digo, de acuerdo con la figura 1, o tal como lo señala la figura 1, o la tabla 1, ¿sí? Siempre hay que referenciar. ¿Por qué? Si yo soy el que leo el artículo, yo debo saber lo que están explicando, a qué gráfica o a qué figura se asocia. Y en ese avance también hay que entregar otra parte, que es la parte de brechas de mercado laboral. El tema de los indicadores, pues ya tenemos algunos indicadores. Vamos a terminar de también hacer el cálculo de los indicadores para 2019, ¿sí? Y tienen una parte de unas tablas que dice ocupados por ramas de actividad económica, informalidad, ocupados por nivel de ingresos, ¿sí? Entonces, esas tablas que pide el avance, pues se hacen a partir de lo que estamos viendo en esta parte de manejo de la encuesta por Stata. Ya generamos la variable nivel educativo, rango de edad, ya saben ustedes cómo cruzar 2 variables.
Hoy, ¿qué quiero que generemos? Hoy quiero que generemos la variable rama de actividad y que generemos la variable de informalidad basados en el concepto del Ministerio de Educación y la variable nivel de ingresos. Con esas tres tablas terminaríamos de generar las tablas que ustedes necesitan para el avance del proyecto. Entonces, la idea que es de ese segundo avance, debe estar trabajado el apartado de demografía y los datos o gráficas del apartado de brechas de mercado laboral. Y la última actividad va a ser para el 29 de abril, porque una vez terminemos esta partecita vamos a empezar a trabajar coeficiente de Gini, curva de Lorenz y coeficiente de Gini, que es como el último tema que nos falta. Bueno, y nos faltan también indicadores de salud y educación, pero esos son indicadores más sencillos, los alcanzamos a ver en una clase con coeficiente de Gini. Entonces, ¿qué vamos a hacer ese 29 de abril? Vamos a tener un formulario que yo creo que lo vamos a trabajar en clase. Entonces van a ingresar al aula y es un formulario de preguntas, ¿sí? Preguntas aleatorias de los temas que hemos visto de pobreza, desarrollo humano y desigualdad, ¿sí? Las tres mediciones de pobreza que son por método directo y método indirecto. Esas serían las 5 actividades. ¿Qué peso tendrían? Tendrían el mismo peso, ¿sí? Son 5 actividades, quiere decir que cada una vale el 20%. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ah, bueno, quería decir algo. Yo tengo algunas décimas de participación, las he venido sacando en el transcurso de las clases. Sé que hay gente que estaría en desventaja si no se pudo conectar a las clases, pero hay una posibilidad. En la parte del aula, hay una parte del aula virtual que se llama Plan Lector Especializado. Si alguno quiere hacer alguna actividad complementaria, ¿sí? Para mejorar, tener alguna décima de participación o algo, yo lo voy a tener en cuenta. Entonces, en el Simbal ustedes tienen revistas, hay una revista, por ejemplo, de economía laboral, hay diferentes bases de datos. Si ustedes quieren hacer un análisis, mire, profe, yo me leí tales artículos que hablan sobre la informalidad en el mercado laboral y de eso hice esta relatoría en el plan de lector especializado. Por favor, revísela. Pues yo lo revisaré y eso les ayudará con participación, ¿sí? Para que ahí no esté ninguno en desventaja frente al otro si no se pudo conectar a la clase o no. ¿Listo? Ese es como el resumen de las calificaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Los escucho, si les parece bien, si no. Profe, o sea, no va a haber parcial ni trabajo, o sea, se va a ir todo el 20% de esas actividades, ¿cierto? Todas las actividades tienen la misma ponderación, el 20%. Hola, Parcial. profe. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Creo que te tengo una buena noticia. ¿Ya pudiste abrir el software? Ya creo que por fin. Pues cuánto me alegra. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los artículos que usted nos dijo de la revista están en inglés? Hay unos en inglés, hay unos en español. Pueden seleccionar. Sí. La página deja traducir algunas cosas, otras no. Pues ese es como, ahí sí se los dejo a su creatividad para que elijan. ¿Listo? Listo, profe. Y examen no vamos a tener, ¿sí? Yo no los puedo controlar a ustedes de cómo están manejando el examen cuando lo hacemos presencial, ¿sí? Pero sí, el 29 de abril, el hecho de que ustedes tengan un formulario que van a poder responder en el tiempo de clase, ¿sí? Porque vamos a tenerlo, yo voy a estar conectado, ustedes van a estar conectados, ahí van a salir diferentes preguntas, ¿sí? ¿Qué ventaja vas a tener? Que tienes los apuntes a la mano, ¿sí? A cada uno le saldrán preguntas diferentes. ¿Por qué? Porque estoy construyendo un banco de preguntas para que salgan aleatorias. Puede que a Andrea, por ejemplo, le salga una pregunta de, aquí está una tabla de necesidades básicas insatisfechas. Calcule el índice de pobreza, ¿sí? La incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas para ese caso.
Y puede que a Leonor no le salga ese, sino que le salgan unos ejercicios de pobreza monetaria, una tabla de nivel de ingresos de los hogares, y que yo le dé unas líneas de pobreza y que le diga calcule la brecha de pobreza cuando la línea es de tanto, ¿sí? Entonces van a salir preguntas diferentes. Esa sería como la prueba más evaluativa que van a tener, lo más parecido al examen, pero no es un examen que tiene más peso que, como lo tenemos en la clase, que el examen vale el 40%, ¿sí? Entonces, para que ustedes también vayan sacando cuentas de que tenemos a la fecha. Yo he sido enjuiciado porque no les he calificado la actividad de pobreza, pero yo espero de aquí al miércoles, no sé, o el viernes tenerles esa calificación. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Profe, las reseñas son 2 artículos y es una reseña por cada artículo. No, en una sola hojita, porque les coloqué un límite para escrito, en una sola página haces la reseña de los 2 artículos, ¿sí? Entonces, pueden ser un párrafo para un artículo, un párrafo para el otro, y un párrafo donde tú haces la discusión frente a esos 2 artículos, ¿sí? No pueden gastarse más de una página. Debe tener normas APA, ¿sí? Es decir, que deben incluir la bibliografía y deben citar los autores en el escrito. Normas APA, que la primera línea tenga sangría, ¿sí? Recuerden que yo les compartí una presentación de normas APA también, entonces tengan la de referencia. ¿Listo? Profe, cuando tú dices que tenemos límite de una hoja, Sí. ¿la bibliografía va incluida en esa hoja? No, no, la bibliografía en la segunda. Buena pregunta, Israel, y yo no lo dejé en el escrito. Sí, para que tengan esa hoja para escribir y en la otra hoja va la bibliografía. Sí, señor. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a las calificaciones? ¿Alguna recomendación? ¿Les parece bien así? Profe, uno va como siempre. Profe, Señora, señor, pues viendo que pues solamente va a ser una hoja es sin normas APA, ¿cierto? es con normas APA. Sí, Ah, señor. bueno. Espérate, a ver si encuentro. Con normas APA, pero se omite la portada. Sí, yo no pido trabajos con portada. Le ponen el título. Casi que es como el trabajo del proyecto integrador. ¿Listo? Esperen, a ver si tengo. No, creo que aquí no fuerte. Vamos a ver. No, no, creo que no. Quería mostrarles, pero no lo tengo acá. Un ejemplo, una relatoría. Bueno, entonces vamos a iniciar clase. Entonces, habíamos quedado hasta aquí. Generamos estas variables rango de edad, nivel educativo. Estas variables que salen aquí, lo único que se hace realmente es esta partecita, que es cambiarle el nombre a la variable, porque los labels ya la base los tiene creados, ¿sí? Vamos a empezar con esta variable, datos por ramas de actividad. Resulta que cuando yo me voy al cuestionario, si busco esta variable, rama 2D, si yo escribo rama de actividad, me va a salir esto, rama 2D. ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que realiza su trabajo? ¿Sí? Entonces, esto hace parte del archivo cabecera ocupados, también está para áreas, para resto. O sea que esto lo vamos a encontrar en la base que pegamos porque nosotros tenemos cabecera y resto. Entonces nos dice Profe, que, señor, ¿y dónde puedo encontrar ese documento? Qué pena. este documento lo tienes en el aula virtual, lo tienes también en la carpeta compartida. Espera y te muestro en el aula donde está. Cuando yo ingreso a indicadores sociales,
Acá no está. No está. No, no está aquí. Pensé que estaba aquí. Pero ya se lo comparto por acá. Ya se lo voy a compartir por acá. Ya está cargando. Listo, ya se los envié por ahí. Resulta que esa pregunta dice, la encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más y para aquellas de 10 a 17 que trabajen o estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo. Bueno, esto es información de a quién le hacen esa pregunta. Fíjense que la pregunta es para población en edad de trabajar, sean mayores de edad o sean los menores también. Dice, no se acepta información de empleados de servicio doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es jefe del hogar y cónyuge. ¿Por qué no se acepta esto? Porque se supone que estas personas son inactivas, ¿sí? Entonces, es una pregunta que se hace para ocupados y desocupados. Para yo saber en qué rama de actividad o en qué actividad económica es que la gente se ocupa, dónde se están generando los empleos. Y si lo veo por desocupados es dónde se están destruyendo los empleos, ¿sí? Entonces hacen una prepregunta, ¿cuál es el nombre de la empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca donde trabajan? Y luego le dicen a qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio, ¿sí? Y también piden si tiene contrato o no. Entonces miren lo que dice acá. ¿Qué finalidad tiene esta pregunta? Conocer la actividad económica a la cual la persona le está aportando su fuerza de trabajo, lo que permite hacer posteriores estudios de productividad cuando se cruza con la información de cuentas nacionales. ¿Qué es cuentas nacionales? Es el último tema que vamos a ver y es donde se hacen los cálculos de la producción del país, ¿sí? Entonces, si yo sé que en el sector de agricultura, caza, silvicultura y pesca se generan tantos empleos y que en esa actividad se producen tantos millones de dólares, yo puedo saber cuánto es el ingreso que genera cada trabajador. ¿Sí? A eso hace referencia aquí que estudios de productividad. Esta información también se utiliza para caracterizar la fuerza de trabajo de acuerdo con la rama de actividad a la que contribuyen. Para nuestro avance del proyecto integrador vamos a utilizarlo para esto, para caracterizar qué hacen los ocupados en este caso. Dice que la rama de actividad es el producto, bien o servicio principal producido, prestado por la empresa o negocio. Es lo que la empresa como resultado de trabajo desarrollado colectivamente o la persona cuando trabaja sola o es trabajador por cuenta propia, o sea, los independientes, pues trabajan. ¿Por qué dice 2D? Dice, es el código desagregado a 2 dígitos que tiene la variable rama de actividad según la SIU revisión 3 adaptada para Colombia. Fíjense que aquí, esto fue lo que les puse a buscar al inicio. Busquen este documento. SIU, que es la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier lugar del mundo que esté ajustado o que trabaje con las metodologías de Naciones Unidas, cuando vayan a clasificar sus actividades económicas, tienen la misma clasificación. Entonces, es comparativa la metodología. Y dice que es la revisión 3. Han surgido nuevas revisiones. Cada vez que hay revisión 3.1, 3.2, quiere decir que le hacen una leve actualización a la revisión anterior.
Pero para esta encuesta se trabaja en la revisión 3, ¿no? Adaptada para Colombia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora profe. Listo. Entonces, si yo me voy a la rama de actividad, vamos a tabular un momento esa variable. Busquen ahí rama 2, ¿sí? Fíjense que aparece rama 2, rama 4D, rama 4D, DP8. Cada una, cuando tiene, por ejemplo, rama 2D, guión bajo D, estas dos últimas son para desocupados y estas dos primeras son para ocupados, ¿sí? 2D es que son 2 dígitos, 4D es que son 4 dígitos. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un análisis de la ocupación, si yo voy a analizar, por ejemplo, industria manufacturera, si quiero analizar industria manufacturera de manera detallada, tendría que usar la rama 4D. Ya les voy a explicar por qué. Pero por ahora tabulemos la rama 2D. ¿Qué se me olvidó hacer antes de tabular? ¿Con qué comando deberíamos iniciar siempre? Luz, no sé. Setmorov. Muy bien. Miren, como no le di, vean. ¿Sí ven? Entonces, para la próxima, Setmorov, y así no tengo que darle enter. Bueno, acá me sale a qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio. Sale código 00, 01, 02, 05. Así como los departamentos que cada código tiene un significado, aquí cada código es una actividad económica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo los manejo así, pues me quedan muy amplios. Y normalmente uno lo que ve es una rama de actividad es la industria manufacturera, una rama de actividad es el sector financiero, una rama de actividad es agricultura, caza, silvicultura y pesca. Entonces, así como agrupamos el nivel educativo, así como agrupamos los rangos de edad por categoría, vamos a agrupar estas ramas de actividad. Pero el manual no tiene cómo agruparlo. ¿Quién lo tiene? Lo tiene este código, el código SIU, ¿sí? Entonces, si yo me voy acá, aquí, clasificación industrial internacional de todas las actividades económicas adaptadas para Colombia. Miren, casi que vamos a agrupar por secciones. ¿Qué nombres tenemos para que nos quede compatible con el DANE? La primera rama de actividades: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, ¿sí? No solamente estas tres, sino que le añadimos pesca. Entonces, fíjense que cuando es agricultura, ganadería, caza y silvicultura, dice, son las divisiones 01 y 02. ¿Cuántos dígitos hay aquí? 2. 2. Por lo tanto, cuando a ustedes allá en la tabla le están diciendo el código 01, les están hablando de esto, miren. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, ¿sí? ¿Qué es eso? Ahí va, producción específicamente agrícola y producción específicamente pecuaria. ¿Qué es la producción específicamente agrícola? Es café, flor, banano, caña de azúcar, cereales, hortalizas, frutas. Dice unidades especializadas, o sea, todo lo que no esté en estas categorías y sea del sector agrícola está aquí. Y la actividad pecuaria, ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral, ovejas, cabras, otros animales. Y actividad mixta. Entonces acá está la casa también. Y luego, ¿qué pasa? Como tenemos que también involucra la agricultura, entonces es la división 02. Dice silvicultura. Silvicultura, ¿saben qué es la silvicultura? Bueno, acá lo dice.
todo lo que tiene que ver con explotación de la madera, de los maderables, hace parte de la silvicultura. Por ejemplo, cuando uno va para Pamplona encuentra muchos cultivos de pino. Esos cultivos hacen parte de la silvicultura, es la extracción de madera. Y adicionalmente tendríamos que añadir la pesca. La pesca es la división 05. Entonces, cuando ustedes les están diciendo rama 2D, tendrían que agrupar estos códigos: 01, 02 y 05. 00 no. 00, ahora miramos qué código es el 00. Entonces, yo tendría que generar una variable que se llame actividad económica o rama, y lo primero que tendría que hacer es agrupar estas tres para sacar mi primer gran actividad económica, que es agricultura, caza, silvicultura y pesca. Luego viene así otras divisiones, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, si yo tabulo, por ejemplo, acá rama 4D, está tabulando, miren, salen más datos. ¿Por qué salen más datos? Porque detalla aún más la actividad. Entonces, por ejemplo, la actividad 0111, vamos a mirar qué es la 0111. La 0111 es producción especializada de café, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver la nomenclatura de esos códigos, están aquí, en este manual. Por ejemplo, resulta que alguno quiere hacer su tesis de grado sobre el sector cafetero en Colombia, ¿sí? Que es un cultivo tradicional. Entonces, si quisieran tener un componente de mercado laboral, podrían coger las encuestas integradas de hogares año a año y procesar esa sola actividad, filtrar solo para esto, ¿sí? Y tendrían ahí, por ejemplo, cuánto aporta esta actividad a la agricultura, cuánto aporta al total de los ocupados, ¿sí? Es un trabajo bastante extenso, pero la encuesta les da ese insumo de información que si ustedes van a los datos de los anexos del DANE, pues no están disponibles, pero sí los tienen la gran encuesta integrada de hogares. Entonces aquí tenemos las siguientes divisiones: pesca, luego está, por ejemplo, la sección minas y canteras. Entonces fíjense que dice minas y canteras es del 10 al 14. La 10 es extracción de carbón, la 11 petróleo crudo, gas natural, la 12 minerales de uranio y Profe, torio. Señor. ahí más arribita, por lo menos dice división 9 no asignada. Esas, Muy bien. ¿Qué pasa? Que no le tienen nomenclatura a esto. Si yo tabulo acá, rama 2D, buena pregunta, Israel. Rama 2D. Tú vas a ver que del 01, 02 salta al 05. Quiere decir que no hay 03 y 04. Mira lo que dice acá. 03 y 04 no tienen nomenclatura asignada, ¿sí? Creo que alguien se intentó vincular. Hola, Paula. Bueno, si hay alguien así que necesita... Hola, profe. Es que hasta ahorita me puede conectar. Ah, bueno, todavía no estamos en la parte de explicación de dónde sale esa agrupación de rama de actividad. Pero mira, Israel, Y Pipe, profe, qué pena interrumpirla. Pipe ya se conectó, solo que tiene problemas, muchos problemas con el internet, pero ya está conectado. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Profe, yo tengo otra preguntita. Sí. Hoy vamos a generar todas las variables que necesitamos para mercado laboral, ¿cierto? Usted también nos podría explicar, digamos, cada una es una tablita diferente. O sea, hoy podríamos también dejar en Excel todas las tablas pegadas. Si nos da el tiempo, sí. Sí. Bueno, profe, gracias. Sí, sino que estoy explicando eso porque para que ustedes, porque lo fácil ya ahí lo tienen programado, yo ya hice la agrupación. Ahora, no sé si está correcta, si se me escapó incluir alguno. Israel, mira, entonces división 03, 04 no está asignada,
La 6, 7, 8, 9 no está asignada. ¿Por qué? Porque la metodología no le puso código. Puede que luego surjan otras actividades económicas en el sector agrícola y que le asignen código, ¿sí? Si tú miras las metodologías anteriores, la 2 y la 1, seguro tendrían actividades que aquí tienen asignación de código y que antes no lo tenían, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, el 5 salta al 10. O sea, el 6, 7, 8 y 9 no tienen asignación de actividad económica. Eso es. Entonces, cuando vayan a hacer, hay una rama de actividad que se llama minas y canteras. Entonces, agrupamos 10, 11, 12, 13, 14. Y así, miren, industria manufacturera, van las divisiones de la 15 a la 37. Entonces, aquí uno mira todas las actividades. La 15, cuando me dicen 15, es elaboración de productos alimenticios y de bebidas. La 16, fabricación de productos de tabaco. 17, fabricación de productos de textiles, ¿sí? Etcétera. Y así hasta lo último. La división acá termina con la 37, que es reciclaje, la industria manufacturera. La 38 y 39 no están asignadas. Luego sigue suministro de electricidad, gas y agua, que es la sección I, que es 40 y 41. Construcción, que es la 45. Comercio al por mayor y por menor, que son de las 50 a las 52. Hoteles y restaurantes. Nosotros tenemos agregado comercio, hoteles y restaurantes, que es como el DANE genera esa rama de actividad. Entonces tendríamos que añadirle a esas dos las 55. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Actividades complementarias auxiliares al transporte, hace parte de esa, correo y telecomunicaciones. Bueno, acá tienen, cada sección es como una rama de actividad económica. Y luego, aquí dice 99, organizaciones y órganos extraterritoriales. ¿Listo? Ese es como el resumen de lo que, si me voy aquí, ya está generado. Entonces, miren, lo primero que tendríamos que hacer es generar rama. No, si ustedes ven aquí, yo no le estoy diciendo que es una variable tipo byte. ¿Por qué creen que yo no le añado aquí que es una variable tipo byte? .01, 02 y 05 son categorías, no son variables numéricas. Cuando ustedes generaron rango de edad o nivel educativo, la variable de base para ustedes fue una variable numérica o una variable continua, ¿sí? Pero no tenía categorías. Mientras que aquí ustedes van a generar con una variable que tiene categorías, una que tiene esas categorías más agrupadas, ¿sí? Porque el código 01 integra una actividad económica, pero es una categoría. El código 05 es pesca, es una categoría, no es una variable continua que tiene números de 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que aquí automáticamente colocamos el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, voy a generar la variable rama. Antes de eso, voy a hacer algo. Voy a colocar el comando setdp, coma, para que los datos me salgan de manera correcta. Entonces yo le digo, voy a generar la variable rama. Sí, yo lo puedo colocar en mayúscula, lo puedo colocar en minúscula, etc. ¿Sí? Entonces le puedo de una vez colocar el nombre. No es necesario colocarle igual a 1, igual a 2. ¿Por qué? Porque esta es una variable de categorías. ¿Sí? Por eso de una vez le colocamos que genere variable rama igual a este. Siempre que vayan a colocar una descripción en texto, debe ir entre comillas. Cuando se pone entre comillas, de una vez queda color vino tinto, ¿sí?
Entonces yo ahí le estoy diciendo que genere una variable rama y la primera categoría va a ser agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, que es como se llama esa gran rama de actividad. Y le voy a decir que sea igual a, perdón, Profe, le voy a dar una condición, señor. antes del igual va un espacio. Sí, entonces espérate. Género y rama, pueden dejarle espacio o pueden dejarlo pegado, no pasa nada. Pero le digo, genere esta variable, pero esta categoría, pero le voy a dar una condición. Siempre que vamos a dar condiciones con el if. Y le digo, ¿va a generar agricultura, pesca, ganadería, caza? Sí. Vamos a buscar aquí rama 2D, que está en mayúscula. Fíjense que en el do file yo lo tengo en minúscula. Voy a ejecutar esta primera línea, como está en el do file. Miren, ¿qué me dice aquí? Error. Rama 2D not found. ¿Por qué me saldrá así? ¿Qué está mal? El nombre. El nombre no es así, es en mayúscula. Muy bien. Por eso la importancia de que yo genere los do file de acuerdo a como yo tengo mi base de datos. Entonces yo la tengo en mayúscula, pues entonces la pongo en mayúscula. Digo, si rama 2D es igual a el código 01. O recuerden que el operador lógico de O es este, ¿cierto? El que está antes de la tecla del 1. O rama 2D es igual a 02. Profe, un momento, me perdí. ¿Dónde sale esa barrita antes del rama 2D? Antes del número 1 en el teclado aparece una tecla que tiene esta opción. Sin embargo, si no la tienen ahí, se las comparto. Daniel, ese do file se los compartí en la carpeta del OneDrive. Te lo voy a pasar por acá. Pero ese do file es viejo, ese do file se los compartí hace rato. Listo. Entonces, ¿por qué le doy O y no I? Porque si yo le diera el I, tendría que ser que una de las respuestas tuviera las dos opciones. Recuerden que el I es incluyente, debe tener las dos opciones. En cambio, acá le digo, pues si le aparece 01, inclúyalo. Si le aparece 02, inclúyalo. Si le aparece 05, inclúyalo. Entonces, la tienes en la segunda rama es minúscula. Ay, sí, señora. Muchas gracias. Si no, me saldría error. Y rama 2D igual a 0, ¿cierto? Y ahí, si verifico esos son los códigos, pues ejecuto la línea. Ahora sí me sale bien. Y miren que aquí se añadió una variable nueva que se llama rama. Entonces yo puedo tabularla. Voy a añadirle el factor de expansión. Recuerden que esa es una variable de ocupados, ¿no? Entonces, si yo tabulo, por ejemplo, rama, añado el factor de expansión, me está diciendo que en el sector de agricultura, pesca, ganadería y caza, hay 3.558.689 personas que están ocupadas en el país. Si yo hiciera eso para Santander, yo diría que hay en Santander 238.000
7 personas ocupadas en esa rama activa, ¿sí? Eso es lo que hace, lo que llevo hasta ahora. Entonces, luego, ¿qué hago? Le voy a decir, pues reemplace rama por la siguiente actividad, que es explotación de minas y canteras. Yo lo voy a copiar tal cual, porque aquí ya está las categorías, ¿sí? Pero entonces, ya saben ustedes que dónde pueden verlo, de dónde las saqué. Fíjense que lo que estoy haciendo es cambiarle el nombre. O yo podría hacer algo más sencillo. Si lo tengo ahí en mayúscula, yo puedo renombrar esta rama. Abro el candado y la pongo en minúscula. Para que me sirva la base como el do file que ya tengo. Y entonces, como ya tenía generada rama, recuerden que para borrar una variable el comando es drop, borro rama, ya no me aparece y rama ya me sale en minúscula. Entonces voy a ejecutar todo esto. Y él ya me está haciendo todo. ¿Listo? Entonces, si yo tabulara rama, ya no la voy a tabular en mayúscula, sino en minúscula. Aquí están todas las actividades. ¿Sí? Ahí están todas las actividades. Lo que no sé es por qué me le está saliendo eso así. Bueno. Miren, si yo quisiera, por ejemplo, que no me salga en porcentaje, le añado el comando nofret. Me muestre los porcentajes. Nofret. ¿Por qué no me está dejando? Eso. Ya sé por qué no me lo muestra. Miren, ¿por qué dice que opción no permitida? Cuando yo digo row, hablo de filas. ¿Por qué no me la permite? Porque aquí ya tengo al lado el porcentaje. ¿Sí? Pero yo puedo hacer nofret call. Ay, Dios mío. Nofret. Ay, ¿por qué no me deja? No sé, un momento. Rama. No sé. Ahora sí. ¿Vieron lo que hice acá? ¿Qué hice acá? Si yo quiero que me lo genere en porcentaje, debo tener dos variables. Como estaba tabulando solo rama, el nofret call no me sirve de comando. Porque cuando yo tabulo una sola variable, miren, acá la tengo. Me dice los ocupados por rama de actividad y aquí al ladito ya me tiene los porcentajes. Por lo tanto, no es necesario que le añada el nofret row o nofret call. ¿Quién me puede explicar qué interpreta por esta tabla? No todos a la vez, por favor. ¿Qué quiere decir esa tabla? Si ustedes ven esto aquí y que es una pregunta de ocupados, ¿qué dirían? Pues que son las El personas que 100%, trabajan en estas ramas. sí, es Sí. decir, que el 100% de los que trabajan, esos son los que, esa es la cantidad de personas que trabajan en esa rama. Muy bien. ¿Y cuál es la rama que más genera empleos?
La de construcción, algo así, No, señora. ¿no? ¿Qué dice ahí? La tabla. Ahí, miren, tienen frecuencia y porcentaje. Frecuencia, esto es número de ¿La personas ocupadas. manufacturera? No, Transporte, El almacenamiento y sector comercio. comunicación. no, señores. No. El ¿Están comercio. viendo esta tabla? Esta tabla. Comercio por mayor y por menor. Sí, señora. Muy bien. Miren, la tabla que más genera, la actividad económica que más genera empleos o que más generó empleos en el año 2019 fue comercio al por mayor y por menor, hoteles y restaurantes. El 20% de los empleos estuvieron ahí. Luego, sorprendentemente, el segundo lugar lo ocupa la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura. Entonces, fíjense que esto le da una otra mirada sobre hacia qué sectores son priorizados en el país. Miren el sector financiero. Tan solo aportó el 1.43% de los empleos. Y resulta que es uno de los sectores que cuando miremos el PIB, más ingresos generan. Y son ingresos que les quedan a ellos. Y lastimosamente, sectores como el sector agrícola, que es un sector tan importante, porque fíjense que después del comercio genera todos estos empleos en el país, no tenga la importancia. Cuando yo veo el plan de desarrollo del gobierno actual, la agricultura no está declarada de manera explícita como un sector prioritario. Sí, mira, lo mira uno ahí como entre líneas, pero debería ser el eje del plan de desarrollo. Para esto les sirve este tipo de análisis, ¿sí? Ahora, cuando generemos la variable informalidad, vamos a encontrar otra cosa, que el comercio al por mayor y por menor, hoteles y restaurantes, que es el que más genera empleos, es el más informal, ¿sí? Entonces se podrán imaginar lo que está sucediendo ahora con la contingencia y las implicaciones que a mediano plazo tendrá esta contingencia, ¿sí? Y es que todas las familias que dependen de esto se están viendo afectadas en estos momentos. Este 20% es personas ocupadas, 4,5 millones casi. Si yo multiplico que en promedio un hogar tiene 5 personas en Colombia, eso serían 20 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, para que miren la importancia de conocer dónde se ocupa la gente. No porque el sector genere más empleos quiere decir que es el que más está creciendo, ¿sí? O el que menos empleos genera no necesariamente, o el que más crece no es el que más empleos genera. Miren la industria manufacturera, es la tercera actividad. Y cuando uno va a ver el PIB por ramas de actividad económica, contrastan. Estos tres no son los más importantes en la parte de producción de bienes y servicios, ¿sí? Entonces sí tiene más importancia minas y canteras. Y minas y canteras no generan ni el 1% de los empleos en el país. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Sí. tengo una pregunta. Sí. El rama que usted tabuló ahí no es el mismo rama 2D minúscula que tabulamos antes, ¿cierto? Es No, otro. este fue el que creamos. ¿Qué hizo? Mira lo que dice el DUFAI, dice, genere rama es la nueva variable que creamos. Y lo que hicimos fue agrupar rama 2D, ¿sí? Lo agrupamos por actividades económicas, porque tener solamente 0,1, 0,2 no nos va a dar tan significativo para el análisis que nosotros estamos haciendo. Si tú quisieras hacer un análisis del sector agrícola, tú podrías de una vez tabular rama 2D simplemente. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, podría generar una variable, podría tabular
Mira, yo podría hacer, tabúleme rama 2D. Tendría que generar una variable que agrupara a estos tres. Perdón, a estos tres. Pero mira que si yo tabulo esto así, por ejemplo, esta actividad no va a ser tan significativa. Esta es la pecuaria, ¿sí? Lo que sí puedo decir es, oiga, en el sector agrícola lo que más pesa es la producción agrícola, o sea, los alimentos agrícolas, no los pecuarios. No el ganado vacuno, el ganado caprino, no. Eso no es lo que más genera empleos. Lo que más genera empleo es donde se cultiva el café, la papa, la yuca, el arroz, las verduras, las frutas. Ahí es donde más se genera empleos, ¿sí? Eso te permite ver esta tabla. Esta. Pero para nuestro análisis, con que tengamos ramas así agrupadas, pues vamos a tener un buen referente. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí el tema de la construcción tiene importancia también para el país, pero no tanto como la agricultura o el comercio, ¿sí? Eso es lo que les permite ver esa tabla. Ahora, para el trabajo a ustedes se les pide, como es brechas de género, entonces ustedes dicen, tabulemos rama, y recuerden que la pregunta P6020 es sexo. Entonces yo le voy a cambiar el nombre a sexo. Entonces para tabular sería tab rama y le añado al lado la variable sexo. ¿Sí? Siempre que quieran cruzar dos variables, recuerden colocar en primer lugar la que tiene más categorías para que les quede más organizada la tabla. ¿Sí? Ustedes lo pueden tabular así. ¿Y aquí qué tienen? Bueno, miren que en la agricultura la mayoría de empleos, ¿quién se los lleva? Los hombres y no las mujeres. Ahí lo tienen en números absolutos. Y lo podríamos pasar hacia Excel. Voy a copiar la tabla y abro... Profe, Señor. pero el que se pasaría, la tabla que se pasaría a Excel no sería directamente con el departamento y no ese. Sí, es que quiero decirles las dos cosas. Yo paso aquí la tabla, ¿cierto? Yo la puedo pasar así directa y calcular los porcentajes. Pero si aquí ya ustedes conocen el comando, pues simplemente le añaden nofreg row. El nofreg va pegado. Listo. Y aquí ya tenemos la tabla con los porcentajes. Miren, si no hay brecha en la ocupación, el 58.61% de las ocupaciones son de hombres, el 41.39% mujeres. Y aquí ya tendrían las actividades donde hay más mujeres ocupadas, hoteles y restaurantes tienen más mujeres ocupadas, educación tiene más mujeres ocupadas, actividades inmobiliarias, actividades del hogar y servicios sociales y comunales, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues copio esta tabla. Yo puedo copiar esta directamente, porque ¿para qué voy a copiar la otra? Sí. Me ahorro acá un trabajo. ¿Qué haría aquí? Pues pongo la brecha. Entonces digo, a los ocupados le restamos las mujeres. ¿Sí? ¿Dónde están las mayores brechas? Aquí, miren. Perdón. Coloquemos, la brecha serían los datos positivos, porque se supone que brecha, esto es, las negativas serían a favor de la mujer y las positivas a favor del hombre. Por ejemplo, esta a favor del hombre. La condición. Entonces, vamos a ver aquí si me deja.
Tendría que crear la condición. Miren. ¿Por qué les digo esto? Para que sepan cómo interpretar luego el resultado de la brecha, ¿no? Ah, bueno, aquí la tabla sale incompleta. Ustedes luego le complementan el nombre, ¿sí? Ustedes le pueden complementar el nombre. Y pueden aquí hacer algo. Yo lo puedo organizar. Profe, qué pena. ¿Cuál fue el comando que usó para lo de los porcentajes? Ah, ya voy para allá. Dame un segundito, hago algo aquí. La columna I. Y vamos a darle mayor a menor. Miren. Las brechas, aquí organicé en orden de las brechas mayores. Las brechas mayores están en estas actividades. ¿Sí? A favor del hombre. Brecha a favor del hombre. Y acá, estas serían a favor de la mujer. ¿Sí? Como para interpretar un poco esto qué significa. Imagínense en lo que nos va bien a nosotros, pues en las actividades de los hogares. O sea, seguimos teniendo ese modelo machista en las actividades económicas. Sé que esto, bueno, ¿listo? Hasta aquí estamos bien. Y ustedes pueden hacer otro análisis, decir, yo puedo tabular esta primera, la rama solita, ¿sí? Y decir, ¿cuál es el sector que más genera empleos? Miren, también podría hacer esto. El comando, Juan Sebastián, ahí te respondo la pregunta, es después de lo que voy a tabular, le añado una coma y el no frec row. Row si tú quieres que los porcentajes sean en filas y si quieres que sean en columna, es col. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Los hombres en qué más se ocupan. Los hombres en lo que más se ocupan es en la agricultura. La mayoría de empleos de los hombres en el país están en la agricultura, mientras para las mujeres la mayoría de empleos están en el sector comercio, ¿sí? Son dos análisis diferentes. ¿Sí ven la diferencia entre esta tabla y entre esta tabla? Aquí miro la ocupación distribuida por género en cada actividad económica. Y aquí veo es los hombres cómo se ocupan, las mujeres cómo se ocupan y en general cómo es la ocupación. ¿Listo? Son dos análisis diferentes. Ahora, ustedes tienen que tabular es para su departamento, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le añadiría después del factor de expansión? Ah, y DPTO es igual al departamento. Y le voy a dar, por ejemplo, no precol, a ver qué me sale. Me dice, miren, la mayoría de empleos en Santander están en la agricultura. Luego sigue el comercio. Y luego sigue la industria manufacturera. ¿Sí? ¿Dónde se ocupan más los hombres? Los hombres en lo que más se ocupan es en la agricultura, luego les sigue el comercio y luego la construcción. Mientras que las mujeres en lo que más se ocupan es en el comercio. Fíjense que para las mujeres en Santander cambia la distribución respecto al dato nacional, ¿sí? Hay diferencias. Y veo que en segundo lugar está la agricultura, en tercer lugar la industria manufacturera. Miren, en Santander la industria manufacturera en los empleos de las mujeres genera el 12.03 y en la media nacional 12.84.
¿sí? Yo puedo tabular, por ejemplo, Antioquia, que es el código 05. En Antioquia, la industria genera más empleos para las mujeres que los empleos que se generan en Santander. Santander, la industria genera el 12% de los empleos de las mujeres, en promedio entre hombres y mujeres el 10.92%. En Antioquia, la industria genera casi el 15% y genera más empleos para las mujeres. Miren, los empleos en cuanto a mujeres son más importantes. Si yo quisiera analizar la brecha de Antioquia, entonces sería Nofre Row. Entonces, miren, aquí entonces si me voy a la industria manufacturera, pues la mayoría de los empleos son para los hombres. Miremos cómo cambia la brecha si yo comparo esto con lo que saqué ahorita. Esta es la nacional, ¿no? Voy a colocar aquí al lado la de Antioquia. Profe, qué pena, el no frec row, ¿qué significa? No frec row es que no me lo saque en frecuencia. Frecuencia son los datos absolutos. Entonces, o sale en porcentaje o sale en frecuencia. ¿Sí? Si tú ves aquí, cuando yo tabulo rama solita, dice frec y dice percent. Solo da esas dos opciones, o frec o percent. Entonces, si tú le añades el no frec row, le dicen, no me lo saque en frecuencia. Sáquelo en porcentajes en filas. Y cuando le das en col, saque los porcentajes en columnas, porque col es de column, pero resumido, ¿sí? Mira, voy a irme a ayudas, a contenidos. Tú puedes buscar aquí el comando cuando tengas duda de qué significa. Col. No aparece. Toca buscar el no frec. No frec. Okay. Profe, y para pegar la tabla en Excel podemos coger cualquiera de las dos. O sea, ya sea con el comando no call o con el row. Yo te recomiendo que pases las dos. Te recomiendo que pases las dos porque puedes hacer dos tipos de gráfica. Ya te explico qué tipo de gráfica puedo hacer. Mira, por ejemplo acá voy a organizar un momento, hacer el ejercicio de la brecha igual que hice para la nacional. Hasta aquí no he hecho nada diferente, solo resté la brecha. Esto es Antioquia. Antioquia. Y esto es nacional. Dependiendo del análisis que ustedes quieran hacer, yo les recomiendo que pasen las dos tablas. Voy a organizar esto por la brecha de mayor a menor. Entonces, por la O, de mayor a menor. Listo. Fíjense que aquí las brechas cambiaron. En Antioquia las mayores brechas están. Las mayores brechas están en minas y canteras. A nivel nacional era construcción. En transporte eran el segundo lugar a nivel nacional. En Antioquia es la construcción, ¿sí? Entonces ahí van cambiando. ¿Dónde están las menores brechas? Las menores brechas están, o las brechas a favor de las mujeres. Miren, aquí está organizaciones, vamos a ver un momento. Organizaciones o órganos extraterritoriales. Actividades del hogar, no cambia. Servicios sociales y comunales. Si ustedes tienen alguna duda de a qué rama corresponde, a qué descripciones de cada actividad, yo les recomiendo algo, que se vayan a revisar el código, si va a ver qué se agrupó en esos códigos, porque entre más detallado está, pues allá está la explicación de qué rama de actividades. Esta es una forma de presentarlo, ¿sí? Si yo quisiera representar esto gráficamente, yo podría hacer esto. Insertar. Gráfico. Voy a insertar primero estas.
Aquí sin Profe. necesidad. Miren, aquí que tengo yo, sin necesidad de colocar el dato de la brecha, yo puedo ver, bueno, me faltó añadirle aquí que es hombres y que es mujeres. Seleccionar datos. Serie 1. Serie 1 es la M, que son hombres. Y serie 2 es mujeres. ¿Sí? Ahí ustedes ya pueden ver la brecha, sin necesidad de colocar el valor. Entonces, o ustedes pueden bien manejar la tabla o pueden manejar la gráfica. Y más bien este dato lo dejan en el Excel de anexos para la explicación. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí, agregar etiquetas. Aquí veo fácilmente cuál es la ocupación. Por lo menos en los empleos, las barras que predominan azules es donde hay más ocupación de hombres. Las barras que predominan naranjas es donde hay más ocupación de mujeres. ¿Sí? Esta es una forma. Ahora, resulta que Juan Sebastián me dijo, y paso la de columnas. Voy a pasar la de columnas, Juan Sebastián, para que veas la utilidad de esa tabla. No necesariamente yo tengo que colocar todas las gráficas o todas las tablas, pero sí puedo dejarlo en anexos y me sirve para la explicación. Colocarlo acá debajo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esto. Yo selecciono, voy a quitar aquí el espacio. Con un espacio. Entonces voy a representar esto gráficamente. Selecciono y le doy insertar y le doy gráfico. Acá pueden usar el gráfico recomendado, que es, él les dice que les queda mejor, pero yo lo voy a hacer con estos gráficos. Una columna apilada que me dé el 100%. Y acá, seleccionar datos, resulta que yo voy a cambiar las filas por columnas. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Porque aquí yo tengo 3 categorías y las 3 categorías son hombre, mujer y total. Y lo que tengo es la distribución de las actividades. ¿Sí? Son muchas. Entonces yo puedo coger y organizar, agrupar y dejar las más importantes y las demás las meto en otros. ¿Sí? Podría hacer eso también, miren. Porque Profe, acá pero tiene... ¿Cómo? ahí también nos sacaría las brechas. Aquí la brecha no la puedes sacar. ¿Por qué? Porque aquí tú estás mirando cómo cada variable es independiente. Esto es como si yo tuviera 3 tortas, mira. Cuando tú haces una torta, lo que haces es repartir la torta entre los participantes, ¿cierto? Aquí yo tengo los hombres de manera independiente a las mujeres y de manera independiente al total. Los 3 suman el 100%. Entonces yo no puedo aquí medir las brechas, ¿ves? Lo que puedo saber es cómo se distribuyen los ocupados. ¿Qué les recomendaría yo, por ejemplo? Como el trabajo es de brechas, este es el que les sirve. ¿Para qué les sirve esto? Yo puedo decir, en Antioquia, ¿sí? Parto el análisis con estos datos, Entonces yo digo, en Antioquia, la actividad que más genera empleos es comercio al por mayor y por menor, seguida de la industria manufacturera. Entonces la primera con un 20.28% de los ocupados y la segunda con un 14.66%. ¿Sí? Podría mencionar las 3 principales actividades. De estas actividades, al analizar por la ocupación en hombres, la mayoría de empleos se genera en el comercio, la agricultura y la industria manufacturera, mientras que para las mujeres la mayor cantidad de empleos son generados en el comercio, en la industria y en los hoteles y restaurantes. ¿Sí?
Por otra parte, las mayores brechas de ocupación se encuentran en las actividades de minas y canteras, construcción, agricultura, transporte y suministro de electricidad, donde los hombres absorben la mayoría de los empleos, ¿sí? Fíjense que ese análisis tiene dos cosas. No porque haya mayor brecha, quiere decir que ahí es donde estén la mayoría de empleos, ¿sí? Entonces yo puedo decir dónde se genera la mayoría de empleos y dónde están la mayoría de brechas, ¿sí? Entonces aquí que veo que el sector que más genera empleos no es el que más brechas tiene. Entonces, si el gobierno quisiera en Antioquia priorizar cierre de brechas de género, tendría que mirar estos sectores. Pero si quiere impulsar la creación de empleos, tendría que mirar dónde es que más se generan empleos, ¿sí? Ese es como el análisis. No sé si queda claro cuál es la utilidad de tener las dos tablas. Profe, ¿me puedes recordar cómo fue que cambiaste las filas por columnas en el último gráfico? Ah, ok, sí. Voy a volver a hacer la gráfica, ¿sí? Yo selecciono acá. Cuando yo quiero que me haga columnas apiñadas para que sean porcentajes, que me sume el 100%, que son estos datos, yo selecciono y me voy a insertar gráficos. Entonces aquí en las barras selecciono la opción tercera, que es columnas 100% apiladas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como aquí las categorías son hombre, mujer y total, yo puedo cambiar, porque acá me lo está mostrando a la inversa. Y esto no está correcto, porque hombre, mujer y total no suman 100%. Sumarían 100% en esta de arriba, pero no en esta. Por eso no me sirve que en el eje X me queden las ramas de actividad. Entonces le doy clic derecho, seleccionar datos, y lo que voy a hacer aquí es cambiar las filas a las columnas y las columnas a las filas. Y aceptar. ¿Listo? Ya me quedaron cambiadas. Otra cosa que puedo hacer con esto, resulta que aquí hay unas actividades que no son tan importantes. Y si ven aquí ustedes, esta gráfica tiene cosas tan chiquiticas que no puedo identificar fácilmente. Entonces hay una opción que es agrupar otros. Entonces voy a organizar esto de mayor a menor. Voy a organizarlos de mayor a menor por el del total, que es la O. De mayor a menor. Entonces organicé. Entonces, si yo veo acá, el tema de esto es que si lo hago así, para las mujeres cambia lo más importante. Miren, tendría estas por fuera. Pero entonces yo podría hacer esto. Insertar y coloco otros. El otro sería la suma de lo que no incluyo ahí. Y entonces yo en la nota de la gráfica diría otros, es igual a tales actividades. Entonces si yo cojo aquí gráfico este, me voy a insertar las gráficas y vuelvo a hacer el cambio. Yo siempre le borro el título porque el título se lo dejamos por fuera. Voy a hacer el cambio de filas a columnas. Entonces, fíjense que ya no me quedan tantas variables y es más fácil dimensionar, ¿sí? Entonces veo que lo más importante es comercio al por mayor, que luego le sigue la industria, que luego sigue agricultura, pero fíjense que para las mujeres la agricultura no es tan importante. ¿Sí? Y esto que sale aquí más grande es otros. ¿Sí? Pero otros no. Cuando ustedes vean una gráfica con otros, nunca en el análisis vayan a colocar que otros es lo más importante. Porque recuerden que otros reúnen muchos datos que solitos no son tan significativos. ¿Sí?
Pues los más relevantes son los que no son de esta categoría de otros. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos esa variable rama. Vamos a generar la variable ingresos. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, cuando grafico con el comando row, ahí sí coloco las brechas, ¿no? Sí, señor. Sí, porque te permite comparar, porque las dos dan el 100%. Hombre y mujer suman 100%. Por eso puedes hacerlo por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a la siguiente variable. La siguiente variable se llama nivel de ingresos. Bueno, vamos a generar la variable nivel de ingresos, pero la vamos a hacer por número de salarios mínimos, porque voy a tabular un momento la variable ingresos. Hay una variable que se llama inglavo. Inglavos son los ingresos laborales. Miren todo lo que demora en cargar. Toda la información que tiene. ¿Sí? Hay gente que se gana 9.950.000. Hay gente que se gana 10 millones, hay gente que se gana 19 millones, 22 millones. La persona que más se gana en esta base se gana 100 millones de pesos, ¿sí? En el mes. Solamente hay 2 personas que tuvieron ese nivel de ingresos. Pero el grueso, están acá abajo, los que ganan menos, ¿cierto? La gente que se gana, estos son de 7 millones, pero vámonos más hacia abajo. Miren, acá veo un grupo que dice 1000 personas. En la muestra, ¿no? Se ganan 2.800.000. Si sigo bajando, o sea, entre menos sea el ingreso voy a encontrar más gente. Hay más gente que se gana 2,5 millones en la muestra y en la realidad nacional. Y si sigo, no, se quedó pensando. Bueno, voy a volver. ¿Qué pasa? Como es tan grande, miren, le coloqué inglavo en minúscula y me salió el todo. Es que son muchos datos y no me muestra todo. Entonces, esta variable así, pues, si yo voy a hacer un análisis descriptivo, no me dice nada. Voy a irme un momentico a la base. ¿Sí? Sí, y voy a buscar esa variable. Inglavo. Le doy doble clic. Y acá tengo cada observación, cuánto se gana. Por ejemplo, la observación número 2 tiene un ingreso de 781.242 pesos. Pero tengo otros que tienen puntico blanco. Estos punticos blancos fue gente que no declaró tener ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Por diferentes razones. Pero no declararon ingresos, que es diferente a tener un ingreso de 0, ¿sí? Entonces, si ven, los valores van hasta 100 millones. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos los tipos de variables? Hay variables. Data types. Que teníamos las byte, las in y las long. Este tipo de variable de ingresos es una variable tipo long.
¿Por qué? La INT no nos sirve. Tenemos datos de gente que se gana 100 millones de pesos, ¿sí? Entonces, la categoría de variables que nos serviría es la de long, que permite llegar hasta datos de 2.000 millones, ¿sí? Entonces, vamos a generar una variable tipo long. Entonces, vamos a agruparlas por salarios mínimos, mensuales, legales vigentes. El salario mínimo legal mensual vigente del 2019 era 828.116 pesos. Entonces, yo le voy a decir, la primera orden que le digo es esto, miren. If inglado es diferente de puntos vacíos. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Mantenga los datos para el nivel de ingresos que no tiene puntos vacíos. Si yo hago esto, if es mantener, y le digo si tal cosa. Entonces le digo, si inglavo, este operador significa diferente, el igual con el signo de admiración. Si inglavo es diferente al revés. Es diferente de punto. Miren lo que hizo, borró 439.501 observaciones. Si yo me voy a la base de inglavo, ¿qué va a pasar? Para inglavo dejó solo los datos que tenían ingresos. La otra gente la borró. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, vamos a generar una variable que se va a llamar inglavo. Primero le doy esa orden, entonces le digo, genere la variable, una variable tipo long, y le voy a poner el nombre nivel ingreso. Recuerden que va con el guión bajo porque es una palabra compuesta. Le digo, genere la variable long nivel de ingreso si inglavo es igual a 0, 0, inglavo menor a 828.116. ¿Qué significa esa orden que estoy creando ahí? ¿Quién me puede explicar? Sería que solo tuviera en cuenta a los que ganaban menos del salario mínimo, ¿no? Muy bien. Ay, perdón, acá se me olvidó algo. Genere el long nivel ingreso igual a 1, ¿no? Que es la primera categoría que voy a crear. Que sea igual a 1 si son los que ganan menos de un salario mínimo. Profe, Señor. ¿por qué mejor no usar esto? O sea, en vez de nivel ingreso, no se puede usar mejor como está en la base de variables que vendría siendo rango de ingresos. Bueno, claro. Que solo sea copiar y pegar y listo. Bueno, está bien, rango de ingresos. Entonces voy a generar la variable. Miren, ya me la generó. Si yo busco acá rango, ahí está la variable generada. Entonces yo la voy a generar. Voy a generar nivel de ingresos. Debe salir la primera categoría. La puse 2 veces. Miren, hay 427.160 personas que en Colombia se ganan menos de un salario mínimo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esto. Entonces luego le digo, reempláceme eso, reemplace rango de ingresos por 2. Sí, inglavo
Glavo es igual a un salario mínimo. ¿Sí? Ahí ya estoy colocando los que son igual a un salario mínimo, los que se ganan exactamente el mínimo. Y ejecuto la orden. Voy a volver a tabular mi nivel de ingresos. Miren. Hay 427.160 personas que se ganan menos de un salario mínimo. Y hay 1.760.000 que se ganan exactamente un salario mínimo. Entonces, sigo con el siguiente rango. Entonces le digo, bueno, ¿va a reemplazar rango de ingresos por 3? Sí. Inglavo es mayor a un salario mínimo y menor a a 2 salarios mínimos. Yo podría colocar el valor, multiplicar manualmente salario mínimo por 2, por 3, por 4, pero lo puedo hacer aquí automáticamente. ¿Sí? Y él lo que hace es multiplicarlo. Si no está igual, quiere decir que lo está excluyendo. ¿Sí? Creo que ahí lo dejamos. Lo incluimos. Mayor o igual. Mayor o igual. Si lo coloco igual, quiere decir que lo estoy incluyendo. Y reemplazo el siguiente rango. Y me generó la siguiente categoría. Entonces tengo, miren, la mayoría de gente se gana hasta 2 salarios mínimos en lo que llevamos, ¿no? Y así voy generando el resto de rangos de ingresos. Bueno, voy a hacerlo manual. Que reemplace por 4, sin Glavo, mayor a 2 salarios mínimos. Fíjense que aquí no le incluyo el igual para que no lo incluya. Y menor o igual a 3 salarios mínimos. Yo puedo dejar hasta los salarios que quiera. Luego lo reemplazo por 5. Luego por 6. Vamos a ver aquí hasta qué categoría sí. Hasta 6. Sí. Ay, perdón, acá es mayor o igual a 0. Por 3, acá entonces por 4. Y hagamos el último, que el último sería mayor a 5 salarios mínimos. Y ahí incluye la última categoría. Voy a hacer algo acá porque creo que cometí un error al principio. Voy a borrar la variable rango de ingresos y voy a volverla a generar. Profe, es que creo que en las variables 2020, en la última no iba hasta 5 salarios mínimos, sino hasta 7. O sea, mayor a 7 salarios mínimos. Me faltó uno. Bueno. Y en el penúltimo sí era hasta 5. 4, 5, 6. Sí. Pues miren que acá tengo un error, porque me salté. Aquí debería ser a 6. ¿Ves? Porque aquí lo estoy excluyendo. Aquí me salté un rango. ¿Ves? Porque aquí digo menor o igual a 6 y acá me salté el último rango. 6, 1, 2, 3, 4. Miren que acá tengo un error. Coloqué 2 veces el 4. ¿Sí? Esto está mal. Porque estoy creando 2 categorías diferentes con el mismo valor. Entonces se puede reemplazar. Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Si yo quisiera generar una categoría adicional como lo tengo ahí, entonces lo que hago, hasta 6 salarios mínimos, miren, me quedaría esto. 6
Y la última categoría que me reemplace, 8. Ojo, tienen que hacer el ajuste a ese do file. Miren que tenía un error. ¿Listo? Lo voy a pasar esto para el lado de allá, porque está con error. Quedó 2 veces la categoría de 4. Hasta aquí tengo las categorías, entonces voy a ejecutar todo. Y ya tengo las categorías. Voy a tabular cómo me quedó. Y ahí tengo todas las categorías. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que aquí me falta decir qué significa cada una de estas categorías, que es 1, que es 2, que es 3, que es 4. Entonces es lo que hago acá, generarle los labels. Voy a copiarlo, pero tengo que verificarlo, porque ahora me quedó la duda que me haya quedado bien. El label 1 es menor a un salario mínimo, el label 2 es un salario mínimo, el label 3 es más de un salario hasta 2 salarios mínimos, el label 4 entre 2 y 3, el label 5 entre 3 y 4, el label 6 entre 4 y 5, el label 7, entonces sería el label 7, miren, tendríamos que hacer esto. El label 7 es entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Debe haber coherencia entre lo que programo y lo que coloco en el label. Y el label 8 más de 8 salarios mínimos. ¿Listo? Y pues si lo llamo L-rango de ingresos, a rango de ingresos le asocio ese label. Y ejecuto. Variable rango de ingresos. ¿Se dan cuenta cuál es el error que tengo aquí? ¿Por qué me sale error? ¿Cómo se llama mi variable y por qué me sale este error? Porque ahí es rango de ingresos y tú la tienes como rango ingreso. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cambiarle aquí, quitarle la S. El label lo puedo dejar igual, pero lo que hago es que la asocio nuevamente. Miren, dice, oiga, el rango de ingreso ya está definido. Entonces solo ejecuto la segunda línea, porque la primera me dice que ya existía. Miren, ya quedó. ¿Sí? Si yo voy aquí a ver rango, lo que hicimos con los punticos la otra vez manual es esto. Generé el rango de ingresos y ahí están las categorías. Esto que la otra vez hicimos manual, lo hice ahí automático por el do file. Y lo que hice acá fue asociarle el L-rango de ingresos, el label values, y ya me quedó. Entonces vuelvo a tabular rango de ingresos. Y ahora sí tengo las categorías. ¿Listo? Estos son los ingresos generados. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, hay una variable que se llama ocupados. OSI. No la encuentro. Acá está. Entonces yo puedo colocar que me tabule rango de ingresos si OSI es igual a 1. 1 quiere decir que es ocupado. OSI es una variable que se llama ocupados. Entonces aquí está la distribución de los ingresos. Miren, la mayoría de la gente se gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Perdón, la mayoría de la gente se gana menos de un salario mínimo en el país. El 48.79% de la gente se gana menos de un salario mínimo. Creo que es una realidad que
que no es ajena a lo que ustedes conocen. Yo puedo hacer rango, ingreso y sexo. ¿Sí? Entonces aquí, y le puedo añadir el no FREC. Profe, a mí acelero el OSI me marca error. ¿Cómo? ¿Qué? Al hacer con el OSI me marca error. Cuando tabulaste esto, le colocaste igual Sí, señora. y le colocaste sin comillas el número 1 Sí, y colocaste OSI, busca en tu variable esa ocupado, escribe ocupada. Recuerda, viene tab, rango de ingreso, si quieres añadirle sexo, el factor de expansión if OSI es igual a 1. Aunque si yo busco la variable esta de rango de ingresos, perdón, la variable inglavo, voy a buscarla aquí, vamos a ver en qué capítulo se encuentra. Esta variable, miren, esta variable es del capítulo de ocupados, ingresos laborales. Por lo tanto, no es necesario que le coloque el OSI, es duplicar. Entonces, yo puedo colocar simplemente rango, ingresos, sexo y el no FREC row. ¿Sí? Entonces, miren, dice que te salió cuando tabulaste if OSI es igual a 1, Juan Esteban. sí, profe. ¿Y qué era el error? Idea. Tuvo que ser que alguna letra se fue mal o un espacio o algo así. Miren, no es necesario colocarle OSI, de ahí la importancia que ustedes tengan el manual a la mano. Porque miren, les dice, esa variable en dónde está, está en el capítulo de ocupados, ¿sí? O sea, yo no puedo calcular la variable inglavo si les dijeran nivel de ingresos de los desocupados. Tendrían que buscar alguna pregunta que tenga qué otros ingresos reciben los desocupados, ¿sí? Porque inglavo solo está en el capítulo de ocupados y para cabecera, que es la que tenemos nosotros, ¿sí? Cabecera y resto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tabule mi rango de ingresos y sexo. Este es el nacional. ¿Qué me dice esto? Miremos aquí. En ningún rango las mujeres predomina más la ocupación de mujeres. En ningún. Miremos es en dónde es la brecha. En dónde es la brecha más bien menor. Este es nacional, por lo tanto lo voy a poner aquí al lado, que esto es el nacional. Entonces, si yo pongo brecha, hombre menos, mire, sorprendentemente, a medida, no porque se aumenten los ingresos quiere decir que la brecha entre hombres y mujeres se va a reducir. Quiere decir aquí que los hombres, en el último, que es más de 5 salarios mínimos, los hombres se ocupan más en este nivel de ingresos que las mujeres. Es donde mayor es la brecha. Y es menor cuando nos ganamos un salario mínimo, es donde más nos acercamos al equilibrio entre hombres y mujeres en nivel de ingresos, en la ocupación por ese nivel de ingresos. O sea, donde hay más como ocupación en la misma proporción entre hombres y mujeres, es cuando el salario mínimo es de 1. Cuando hay entre 1 y 2 salarios mínimos es donde está la brecha mayor. Y si nosotros vimos los ocupados, hagámoslo por columnas, a ver qué nos sale.
La mayoría de ocupados están en menos de un salario mínimo y entre 1 y 2 salarios mínimos. Para los hombres ocupa el segundo lugar y las mujeres también. O sea, en el rango de ingresos donde más ocupados hay de hombres, tanto de hombres como mujeres, después de menos de un salario mínimo, es donde más brecha hay. ¿Sí ven? Es del 32.6% a nivel nacional. Si yo quisiera hacerlo para Antioquia, yo le puedo decir y PTO es igual a 0,5. Acá tengo entonces la mayoría de ocupación en Antioquia está en ese mismo rango de ingresos. Acá lo que vemos es que sí, en el segundo rango de ingresos hay un poquito más. Miren que en Antioquia, cuando comparo con el nacional, la gente gana menos. Miren, si yo tabulo, eso es lo chévere de esto, que me permite hacer análisis rápidos. Miren, en Antioquia, el 83%, el 84% de la población se gana menos de 2 salarios mínimos, el 84%. Este porcentaje acumulado lo que me dice es esto. Hasta este rango entre 1 y 2 salarios mínimos ya llevamos acumulado el 83.67% de la población. Con esto yo puedo hacer la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini de Antioquia, porque tengo porcentaje de población y grupo de ingresos. Ay, qué chévere, con esto podemos hacer la curva de Gini, el coeficiente de Gini. Miren, entonces tenemos eso. Mientras que a nivel nacional, es lo mismo. El 87% de la población se gana menos de 2 salarios mínimos. Miren esto, o sea, el 87% de la población ocupada, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es cómo se distribuyen los ingresos, cuánto gana la gente ocupada. Y la mayoría de gente gana menos de 2 salarios mínimos. Eso es lo que nos dicen. Miremos que si esto cambia en Santander. En Santander, el 86% gana menos de 2 salarios mínimos. Es más bajo, o sea, son mejores los ingresos en Antioquia que en Santander. Miremos el Chocó. ¿Cuál es el código de Chocó? ¿Nadie tiene Chocó para el trabajo final? Si hay alguien en la clase. ¿Quién tiene? ¿Y no, señora. ¿Qué código de Chocó? 27. Muy bien. Profe, lo que pasa es que cuando yo estoy poniendo... Es el 27, sí. Señora. Profe, es que cuando yo estoy poniendo Nofre, Row o Call, no me sirve, me dice que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque yo estoy tabulando una sola variable. Cuando tú tabulas una sola variable, no es necesario que coloques el NoFreg Row o NoFreg Call. ¿Por qué? Porque cuando yo tabulo la sola variable, ahí al ladito me está mostrando el porcentaje. Solo usas para eso. Cuando van a combinar variables, es que usan NoFreg Row o NoFreg Call. ¿Sí? Sí, De profe, pronto es por... Yo combiné el rango de ingresos con el sexo y me dice que no me funciona. Bueno, entonces, Gabriela, sería TAP, rango de ingresos, sexo, factor de expansión, la condición, colocas una coma, dejas un espacio y escribes el NoFreg pegado. ¿Sí? NoFreg con Q. Dejas un espacio y row. ¿Listo? Listo, profe. Espérate, te lo paso por el chat. ¿Listo? Y miren lo que tenemos aquí en el Chocó. En el Chocó, el 90.77% de la población
se gana menos de 2 salarios mínimos. O sea, si ven que la concentración en Chocó en los rangos de ingresos más bajos es mucho más pequeña. Es que el 70.96% se gana hasta un salario mínimo. Aquí al menos, por ejemplo, en Santander era el 55.81%. O sea que los ingresos en el Chocó sí que son más concentrados, hay mayor desigualdad. Esto es lo que nos muestra es mayor desigualdad, porque hay más concentración en los niveles más bajos de ingresos. La mayoría de la gente gana muy poquito. ¿Sí? Eso es lo que les muestra ese ejercicio. Hay alguien que tiene Arauca, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta que dijimos de Arauca? Entonces, él tendría que colocar, en vez de IPDPTO, IP38. ¿Cuál es el código de Arauca, Jimmy? ¿Jimmy está ahí o se durmió? 81, profe. 81. Aló, profe. ¿Cuál es el código, Jimmy? ¿De Arauca? Mejor dicho, ya eso se lo deberían saber. No lo tengo acá. ¿Cuál es el código de Arauca, Jimmy? Está para que estuviera haciendo un quiz de eso. Arauca es el código 81. Si alguien había dicho 81. Rango de ingresos, sexo, ¿por qué me saldrá eso? Ah, miren. Jimmy no puede colocar 81 entre comillas, debe ser sin comillas, porque la pregunta es diferente. La gente ocupada en Arauca, esperen, vamos a hacer algo para Jimmy. Si yo voy a tabular solamente el rango de ingresos, sin sexo. La gente en Arauca se gana menos de un salario mínimo, entre 1 y 2 salarios mínimos y más de 5 salarios mínimos. No tiene todos los rangos, ¿sí? Eso es lo que tiene ahí. Porque dicen qué departamento realiza principalmente ese trabajo. Esto es lo que puede hacer Jimmy para su trabajo. Cambia frente a los demás, por ser un caso especial el de Arauca, que no lo tienen dentro de los departamentos. ¿Listo? Bueno, señores, por hoy termino ahí. Nos quedó faltando una variable, que es la de informalidad. Genérenla, hagan el ejercicio. Miren, población ocupada informal. Aquí está el ejercicio. Generen sector formal e informal. La próxima clase, entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos la mitad de la clase terminando esto, porque ya sería la última variable que nos falta. Y la segunda parte de la clase vamos a ver coeficiente, curva de Lorenz y coeficiente de Gini. Entonces, para que por favor revisen esos dos conceptos. ¿Listo? Profe, la gráfica vendría siendo